Asambleísta Fernando Bustamante. Buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Yo quisiera aprovechar la ocasión en que presentamos a la consideración del Pleno este acuerdo entre Perú y Ecuador para la atención recíproca en salud para sus ciudadanos, para hacer algunas reflexiones que le den un poco de contexto a este acuerdo y nos permitan entender dentro de qué corriente internacional se inscribe. Es un hecho que para nuestra Constitución y también para nuestro Estado se ha convertido en una tarea y en una obligación, yo diría, moral, que va más allá del partidismo político, hacer concreto y plasmar en la práctica lo que hemos llamado la portabilidad de derechos. ¿Y a qué me refiero al mencionar este término? Me refiero a la idea de que los seres humanos, las personas, por el hecho de serlo, deben recibir de sus estados la garantía de ciertas prestaciones fundamentales y básicas que dicen relación con sus derechos fundamentales. No puede ser que por el hecho de que una persona cruce una frontera y se convierta en extranjera, pierda con ello derechos fundamentales. Una, por ejemplo, de las quejas más tremendas que hemos tenido, las políticas que ciertos países del primer mundo tienen en relación a los migrantes, es el hecho de que se ha estado tratando de ligar la condición migratoria a la posibilidad de que las personas accesan a derechos tan fundamentales como el trabajo, la libertad, la educación o la salud. Es una tragedia, por ejemplo, que en ciertos países haya personas que no se atreven a ir a un hospital, a una clínica, a una emergencia médica por temor a la policía de migración o peor aún, al hecho de que si no tiene sus papeles en regla, se le niegue la atención fundamental para que pueda al menos salvar su vida. Es eso aquello que no queremos que pase en nuestra América. Es aquello para lo cual estamos trabajando el Ecuador junto con nuestros vecinos y los países asociados en los mecanismos de integración que hoy en día se desarrollan y florecen en nuestro continente. No podemos en nuestro continente permitir que pasen cosas y atrocidades como las que en otros están tratando de implementar muchas veces en perjuicio de nuestros propios conciudadanos, pero no solamente de nuestros propios conciudadanos, sino también de los ciudadanos de todo el mundo que por desdicha pueden encontrarse en una situación administrativa irregular o no plenamente normal. Lo que hacemos mediante acuerdos como este y otros que voy a recordar a continuación es precisamente ir tejiendo esa red de protecciones transnacionales que compensen esa desigualdad atroz que hemos consentido que ocurra, de que mientras nos hemos preocupado de darle protecciones al inversionista, al capital, no lo hemos hecho a las personas. Aquí en este seno hemos tenido debates intensos sobre el problema de la protección a los inversionistas mediante convenios y tratados internacionales. Pero debemos congratularnos de que ahora estamos más bien aprobando convenios que buscan proteger a la gente en su salud, en su seguridad social, en su derecho al trabajo y en todos los demás derechos fundamentales que son cruciales si los seres humanos han de vivir en la más mínima dignidad. El convenio que hoy presentamos ante esta Asamblea está dentro de esa corriente principal, de esa portabilidad, de esa transnacionalización de los derechos. Ojalá pudiéramos tener un marco multilateral que nos ahorrara tener que estar negociando convenios bilaterales, pero al menos lo estamos haciendo con aquellos países vecinos y con aquellos en donde hay una población ecuatoriana potencialmente beneficiaria numerosa. El caso de que hemos logrado, por ejemplo, en el último año, aprobar convenios de reciprocidad en materia de seguridad social con Venezuela y España, y ahora estamos también complementando con un acuerdo de prestaciones de salud con el Perú. ¿Y por qué tenemos que hacer con el Perú un convenio separado en materia de salud? Porque el sistema peruano no tiene como el nuestro integrada seguridad social y salud. La mayor parte de los países del mundo
no tienen la figura ecuatoriana de que sea la institución rectora de la seguridad social la que sea también la prestadora principal de la salud pública. El sistema ecuatoriano es en eso muy diferente al de la enorme mayoría de países, exceptuando Venezuela, por ejemplo. En el Perú, la seguridad social es una cosa, la salud pública es otra. Por ello, no basta con que garanticemos a los ecuatorianos y ecuatorianas la equivalencia de prestaciones de seguridad social entre Perú y Ecuador. Por eso es necesario que hagamos un tratado, un acuerdo aparte para el tema de salud. Pero lo que estamos haciendo es que, al menos en territorio peruano, nuestros ciudadanos tengan el mismo derecho a todas las prestaciones que el Estado presta en materia de salud pública a los beneficiarios peruanos, y viceversa. Y esto mediante un esquema que asegura justa compensación y cruce de cuentas entre ambas partes, de tal manera que finalmente estaríamos pagando, Perú nos pagaría que el costo que incurra el Ecuador en atender a los ciudadanos peruanos y viceversa. Es muy importante que tengamos en cuenta la importancia y trascendencia que en el largo plazo tienen tratados como estos, que son ladrillos, mediante los cuales vamos a ir construyendo el edificio de esta humanidad solidaria que no reconoce fronteras en el aseguramiento de derechos fundamentales. Ojalá un día, y hacia eso estamos avanzando, tengamos una seguridad social al menos regional única, tengamos unos derechos laborales únicos, tengamos un derecho a la salud universal también única en todo el continente. De tal manera que no haya un ser humano, al menos en nuestra región, que pueda sentirse que en las calles de Sao Paulo, de Buenos Aires, de Quito, de Guayaquil, de Buenaventura, de Bogotá, esté abandonado a su suerte o entregado a un destino incierto por no tener las protecciones que son derecho y patrimonio fundamental de todo ser humano por el hecho de serlo. Y con esto también estaremos presentando un buen ejemplo a aquellas naciones enceguecidas por la xenofobia y el prejuicio, que quieren convertir a la condición de extranjero en una condición de a priori sospecha, de a priori criminalización y de a priori estigmatización. No podemos cambiar las leyes del estado de Arizona, pero al menos podemos darle al mundo un ejemplo de lo que en nuestro continente podemos hacer que desmiente en la práctica, en la vida cotidiana, en la tendencia de nuestros países, esas aberraciones que rechazamos y seguiremos rechazando donde quiera que ocurran, y por desgracia ocurren en países que se dicen, ¿no es cierto?, portaestandartes de los derechos humanos y de las libertades públicas. Muchísimas gracias por esta atención que han prestado estas palabras y también por el voto que esperamos se nos dé unánimemente para conseguir que este nuevo escalón en el proceso de integración, donde cuenta en los derechos de las personas, siga progresando para que Perú, Ecuador y luego toda América y todo el mundo andino podamos avanzar poderosamente y con velocidad hacia ese mundo en donde ser extranjero no sea una capitis diminutio en materia de derechos. Gracias, señor presidente, señores asambleístas.